Saludos y bienvenidos. En el programa de hoy pues vamos a hablar de medicina bucal como solemos hacer un par de veces al mes. Pues mira, vamos a hablar exactamente del dolor, que creo que es un tema bastante interesante y por el que todo el mundo, tarde o temprano, si no hemos pasado, pues pasaremos seguramente lo más rápido posible, porque lo que queremos es pasar el dolor lo antes posible. Pues para hablar del dolor, por supuesto, tenemos aquí al profesor Ambrosio Bermejo Fenoy, que va a ser el encargado pues de analizar esas partes del dolor y de intentar, porque el dolor es algo muy complejo y además psicológico normalmente. Entonces lo que vamos a intentar es pues conceptualizarlo, intentar hacerlo pues lo más material posible. Pues para ello tenemos aquí al profesor. Muy buenas, Ambrosio. Buenos días, Miriam, un placer. Estaba comentándole a la gente que está en casa viéndonos que es el dolor, pues normalmente es un dolor pues psicológico, algo que no es tácito, que no se puede tocar, que no podemos contextualizar. Entonces lo que intentamos es decir, bueno, ¿hasta qué grado es nuestro dolor? ¿O por qué unas personas son más sensibles al dolor que otras? Sí, Miriam, el dolor es el síntoma más frecuente que existe. Todo el mundo ha tenido dolor, Y entonces yo hace tiempo que estoy queriendo hablar de dolor. Vamos a iniciar una serie sobre el dolor y los distintos tipos de dolor. Así que hoy empezamos con generalidades a conceptuar el dolor, que te repito, es algo que no se puede medir, no se puede pesar, no es como la fiebre que puedo tomar con el termómetro la temperatura. El dolor no, el dolor es algo, luego explicaremos cómo hacemos las historias clínicas para diferenciar un dolor de otro. Es muy importante el diagnóstico. Además, es profesor, fundamental. nosotros nos vamos a centrar en el dolor orofacial, es decir, en lo que es el dolor bucal, que lo típico yo estoy harta y cansada de escuchar. Lo que más duele es insoportable, un dolor de muelas, que la gente lo tiene como un dolor extremo. Sí, efectivamente. Vamos a hablar del dolor orofacial, pero fíjate, en general el tema del dolor es tremendo. En estos momentos padecen dolor en nuestro país pues 8 millones de personas. Dolor, algún tipo de dolor articular, muscular. El orofacial es el pan nuestro de cada día de los dentistas. El 40% de los pacientes que vienen a nuestra consulta lo hace por dolor y tenemos que diagnosticar de dónde procede ese dolor y cómo es ese dolor. El dolor, fíjate, es tremendo la cantidad de analgésicos que se consumen hoy en día. Antes te comentaba que en Estados Unidos cundió la alarma, porque la alarma surge en determinados momentos. Sabes que Michael Jackson murió por anestésico, por un anestésico que se llama Propofol. Era adicto a los analgésicos, pero él murió por Propofol porque los analgésicos ya no le hacían nada. Tenía dolores de cabeza, lo pasaba muy mal y necesitaba dormir, y su médico le administraba Propofol. Por cierto, que su médico ha resultado condenado. El médico, yo creo que el problema lo tenía él, tenía un problema mental serio. El médico recetaba lo que el paciente pedía. Lo que el paciente pedía. El pobre médico es como a los farmacéuticos, se les achaca todas las culpas del gasto sanitario. Pues los farmacéuticos son benditas personas que hacen mucho por los pacientes y que ponen su empeño, su vida y su profesión al servicio de los demás. Entonces no es ahí donde tenemos que buscar la solución. Mira, a partir de la muerte de Michael Jackson, que muere por una inyección de Propofol, es un anestésico, es lo que utilizan los anestesistas para conseguir analgesia en los pacientes. A partir de ahí comienzan a estudiar, se toman en serio el problema de los analgésicos. Se abre el debate. Se abre el debate y averiguan que en los últimos 10 años pues, el número de adictos a los analgésicos se ha multiplicado por 4 en Estados Unidos. Estados Unidos es una cosa especial, o sea, consumen el 40% de todos los fármacos que se producen en el mundo y no tienen una calidad de vida ni viven mucho más que los españoles, por ejemplo. Todo lo contrario, viven bastantes menos años.
Pero aquí en España también es un problema. En Europa, en general, el consumo de analgésicos supone el 3% del Producto Interior Bruto de toda Europa. O sea, es tremendo, ¿no? Yo, en las historias clínicas que hacemos en la consulta, cuando viene un paciente diciendo dolor, doctor, tengo dolor, pues nosotros preguntamos, hacemos un análisis muy detallado de qué medicamentos está tomando el paciente. Bueno, pues es tremendo porque los pacientes de más de 55 años, todos vienen, Miriam, con una bolsa. Con una bolsita. Todos traen una bolsita, pero bueno, pues yo siempre les digo, tráigame todos los medicamentos que usted toma y el último análisis de sangre. Pues es interesante, pues si ya lo tiene hecho, pues no se lo mandamos. Y nos traen una bolsa llena de medicamentos. El que menos toma, pues son 5 medicamentos distintos, uno para la tensión. Que a veces incluso entre ellos no son compatibles. Algunos de ellos no son compatibles. Y ya en personas mayores de 65 años ya ni te digo lo que hay. Entonces, tenemos un problema serio. El problema es que las multinacionales farmacéuticas están por esta labor, por difundir la cultura del medicamento. O sea, hay un medicamento para cada situación, hay un medicamento para cada dolor, hay un medicamento, tome usted medicamentos que le van a salvar la vida. Bien, pues estamos en esa cultura y es una sociedad la que tenemos medicalizada. Miriam, estamos totalmente vamos a hablar de estos temas y yo empezaría, si te parece. Yo creo que conceptualizando lo que es el dolor en sí para que la gente lo entienda, porque me imagino que habrán diferentes tipos de dolores según proceda o según se originen. Sí, me he olvidado decirte que en España en 2011 de los 10 medicamentos más recetados, 6 eran analgésicos o antiinflamatorios. Es decir, que tenemos un problema serio de adicción porque crean adicción. Sí, además se toman indistintamente, la gente no sabe si lo que está tomando es un antiinflamatorio o un analgésico, lo solemos confundir. Claro. Podríamos dedicar un programa entero a lo que es los antiinflamatorios y analgésicos porque creo que lo tiene. Es un tema muy interesante el que acabas de tocar, fíjate. Los analgésicos y los antiinflamatorios pueden llegar a crear adicción. El problema es la cronicidad de la toma de un medicamento, como todo. Una inflamación crónica es el verdadero problema. La inflamación aguda resuelve problemas, produce dolor agudo. Y el dolor agudo, a su vez, pues te puede salvar la vida. Es decir, tú te quemas en el fuego, sientes un dolor agudo, se produce un proceso inflamatorio importante y retiras la mano. El dolor es un signo de alarma, es un síntoma, más que un signo, es un síntoma de alarma que puede salvarte la vida. Pero estamos hablando del dolor agudo. El dolor crónico es el problema, es el que crea adicciones. Fíjate que el dolor, aun siendo un síntoma originado en una causa concreta, de la que vamos a hablar ahora, está modulado por el sistema nervioso central, es decir, donde la mente tiene mucho que ver. Fíjate, si no fuera por una serie de sustancias naturales que el cerebro produce, como endorfinas, por ejemplo, y anandamidas, más sustancias, no podríamos resistir el contacto simplemente el contacto con cualquier elemento nos produciría dolor. Tenemos unos receptores del dolor en distintas partes de la boca. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que hay 3 zonas, una verde, otra azul y otra roja, que están siendo recogidas por un nervio del sistema nervioso que se llama nervio trigémino, el dolor del trigémino. Vamos a hablar de esto, de la recogida de esa sensibilidad. Pero esa sensibilidad está modulada por elementos que producimos nosotros. Si tú empiezas a tener un dolor crónico y tomas unos medicamentos de forma crónica como antiinflamatorios y analgésicos,
tu organismo está dejando de producir las sustancias naturales, como las endorfinas, que modulan el dolor, lo regulan y lo tabulan. Es decir, de alguna forma son drogas naturales que nos ayudan a soportar el dolor. Y no debemos hacerlo de forma crónica. Por lo tanto, estás haciendo vago el organismo. Claro, exacto. Es como si tú tomas cortisona, pues tu organismo, que produce cortisol, hay ciertas zonas de la cápsula suprarrenal. Esto que vemos ahí es una neurona, es una neurona que ahora vamos a hablar de ella. Bien, pues si tomas cortisona, tu organismo deja de producir cortisol. Y todo es así, o sea, tú lo que estás interfiriendo cuando, repito, tomas de manera crónica cualquier medicamento es una vía metabólica importante que de forma natural el organismo la tiene y tú estás interfiriendo en ella. A ver, Miriam, ¿tienes que tomar medicamentos? Claro que sí. Por ejemplo, tú naces con un problema o se origina un problema de anticuerpos que te destruyen el páncreas, los islotes de Langerhans que producen la insulina, ¿vale? Pues tienes que tomar insulina, porque si no te mueres. Y así todo. Tú imagínate que naces con un déficit de cualquier neurotransmisor, pues habrá que compensarlo. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de que cuando te duele un poco la cabeza, enseguida recurres al analgésico. Pues cuidado, porque cuando lo tomas de forma crónica, tu organismo deja de producir aquellos elementos naturales que están cumpliendo con esa función de modular un dolor. De manera que la cronicidad es la mala. Acuérdate de que cuando hablábamos del estrés, hablábamos que lo malo era el estrés crónico. Ahí está el defecto, en el estrés crónico. Bien, cuando hablamos del dolor, el dolor agudo te puede salvar una vida, pero el dolor crónico es el problema. La inflamación aguda es buena porque sirve para defender, no hay que inhibirla. Está demostrado últimamente que, por ejemplo, si tú inhibes la inflamación crónica, una inflamación que está para defenderte, está para algo, si la inhibes, el proceso de recuperación de un ligamento, por ejemplo, es mucho más lento, porque el proceso inflamatorio ayuda a reparar. Si tú lo inhibes de manera crónica, porque tomas antiinflamatorios todos los días, mal vamos, porque estás evitando que tus procesos naturales restauren lo que está dañado. Profesor, entonces, ¿cree que por esa toma de analgésicos o de antiinflamatorios somos nosotros mismos los que nos estamos creando ese dolor crónico, puesto que hemos bajado el rendimiento de nuestro cuerpo porque no le dejamos que sea él mismo el que cree, pues, para creer las hormonas o los convenientes para paliar el dolor? Por lo tanto, ya llega un momento que él dice, bueno, ¿yo para qué lo voy a hacer si ya lo haces tú? Pues sí, lo has dicho muy bien. Hay dolores que se deben a medicamentos, y que está comprobado que algunos dolores actúan a nivel del cerebro y generan el propio dolor. De manera que cuidado con los tratamientos crónicos. Así que además la inflamación genera dolor y el dolor genera estrés y el estrés a la larga te lleva a la depresión y a la ansiedad. De manera que es una cadena que debemos modular. Podemos... bueno, hay maquetas por aquí, como veo. Vamos a sacar alguna de ellas para hablar porque me parece muy interesante esa que tenemos ahí delante. En casa no la están viendo, pero yo sí. Y no sé lo que es. Pues yo voy a preguntar. Veo mucho cable. Mira, yo tengo pedida una neurona de la casa Sonso, que es una maravilla, hacen unas neuronas, pero no me ha llegado todavía. Entonces he construido esta con una pelota, Entonces aquí tenemos una neurona. En realidad, la neurona produce neurotransmisores, pero tiene un cuerpo central, que es el soma, y luego tiene una prolongación muy larga de la propia neurona, que es como un cable. De hecho, fíjate, yo tengo aquí un cable, es como un cable eléctrico. Lo tengo en la mano, ¿no? Fíjate que tiene una vaina protectora de plástico. Si yo la corto, si yo corto por aquí, fíjate, Miriam, y arranco esta vaina, me sale el interior del cable, que efectivamente es el cable que está protegido
por este plástico? Bien, pues las prolongaciones de las neuronas, que son los nervios, están protegidas por esta vaina. Es exactamente igual como un cable, ¿lo ves? El extremo, en el interior está el auténtico nervio y un protector que se llama mielina, que es como el plástico que protege y envuelve al nervio. Bien, pues esto es así. Tenemos, Miriam, 100.000 millones de neuronas, ni más ni menos, y las hay de dos tipos: las neuronas motoras, que mandan órdenes a través del axón, de este cable largo, de esta zona larga de la prolongación, que son motoras, que mandan órdenes para que tú muevas tus músculos, estriados, lisos, etc. Pero hay otra parte de la neurona que tiene un cableado más corto, a veces también muy largo, que se llaman dendritas. Es por donde recibe la orden la neurona. Bien, hay dos tipos de neuronas, decía, unas que son motoras, mandan órdenes para mover músculos, y otras que son sensitivas. Las sensitivas recogen a través de todos estos cables, que son las dendritas, la sensibilidad de la cara o del interior de la boca. Por lo tanto, tienen tanto entrada como salida de información. Exacto, sí, porque las neuronas se van conectando unas con otras, ellas reciben la sensación, exacto, y mandan la orden a la siguiente neurona. En realidad, por ejemplo, el dolor de la boca, el dolor orofacial, tiene una cadena de 3 neuronas hasta que la orden de dolor llega al cerebro, hasta que la sensación de dolor llega al cerebro. De manera que aquí está un poco el secreto de todo lo demás. Dos tipos de neuronas, la neurona motora y la neurona sensitiva, y dos tipos de dolor, fundamentalmente, teniendo en cuenta esta anatomía que yo acabo de explicar. Dos tipos de dolor. Hablaremos de ahora en adelante y iremos desglosando cada tipo de dolor según esta clasificación. Tenemos el dolor somático, que procede de cualquier parte de la boca, de la cara, el cableado. Fíjate, Miriam, que tenemos un total en el organismo, y esta es una cifra que te va a gustar, de 75 kilómetros de cables en todo nuestro organismo. 75 kilómetros. ¿Qué te parece, Miriam? Me parece una locura, porque, claro, dentro de 1,5 metros, imagínate 75 kilómetros. Pues sí, es muy curioso. A nivel microscópico. O sea, estos cables que estamos viendo aquí, tenemos 75 kilómetros de cableado. El organismo está cableado y recibe sensibilidad. Bien, pues cuando el dolor se origina en cualquier parte de la boca, sea la lengua, la mucosa, el hueso, la articulación temporomandibular, las glándulas salivales, cuando el origen del dolor es porque entra en disfunción, ha enfermado uno de esos tejidos, entonces hablamos del dolor somático e iremos desglosándolo. Por ejemplo, el próximo día vamos a hablar del dolor somático superficial, el que se origina en la mucosa, en la superficie, una úlcera, el síndrome de boca ardiente. Va a ser muy interesante. O sea, es que siempre que el dolor esté originado en la boca, exacto, el orofacial va a ser somático. Somático, una muela, el dolor de una muela. Hablaremos de dolor somático. Pero como esa sensibilidad está recogida por la neurona, pues también la neurona puede estar mal, o el cableado puede estar mal. ¿Qué sucede? ¿De qué hablamos entonces? De dolor neurógeno. Es la neuralgia de trigémino, que han oído todos ustedes hablar. Es decir, dolor somático, y empezaremos por hablar de él el próximo día, y dolor neurógeno, ¿de acuerdo? Estos dos tipos de dolor... para ir reconociéndolos claramente. Exacto. Y ustedes van a aprender a incluso averiguar lo que tienen. El problema que tenemos los médicos es que tal vez pecamos de informar poco, tenemos poco tiempo con los pacientes se tienen que informar mejor de qué medicamentos toman, no pueden estar tomando 7 medicamentos y no saber qué toman, o conocerlos por su nombre comercial, ¿no? Pues es el principio activo que lleva dentro el medicamento el que hay que conocerlo. Miriam, anteayer me pasó una cosa muy curiosa. Un paciente que venía
nuevo en mi consulta, le veo y bien, tenía un problema de un implante roto, se había roto un implante. Entonces yo le pregunto, bueno, vamos a ver, ¿quién le colocó este implante? Y no me supo decir, el paciente no supo decirme el nombre del especialista que le había colocado el implante. Y le pregunté, bueno, ¿qué marca de implante Tampoco es? Para conocer un poco el tornillo que tengo que utilizar para manejarlo. Tampoco lo sabía, es decir, el problema es un poco de desinformación y la culpa tal vez no la tengan del todo los pacientes, que deben pedir información. Me pongo un implante, yo necesito saber qué implante es y qué garantía tengo con ese implante. Entonces, el problema a veces no es solo del paciente, sino también del profesional que no explicamos o del médico que no explica qué le está dando al paciente. Hay que explicarle al paciente. Pues profesor, casi mejor que educar a la población en estos temas, puesto que somos nosotros mismos los primeros que conocemos nuestro cuerpo. Entonces es más fácil ahora de llegar al dentista si yo le digo, pues mira, me duele de esta forma porque tengo esto, es decir, por lo que le ocurrió, que directamente hubiese sido todo más sencillo si hubiese preguntado previamente, y que ahora con tantas herramientas de internet casi mejor que te lo explique el profesional que no que vayas a las herramientas de internet de 17 páginas que luego no son lo todo fiable que deberían ser. Yo creo que debemos preguntar más si el médico o el dentista pues no nos da, o consideramos que no nos da la información suficiente, preguntar, hay que preguntar, Miriam, hay que preguntar. Y nosotros, los médicos, los dentistas, tenemos que explicar un poquito más. Entonces, bien, Miriam, llega un paciente con dolor. Doctor, tengo dolor en la cara, me duele la boca, pero no especifico bien, no sé de dónde procede ese dolor. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues los pasos a seguir, te voy a decir cuáles son. Primero, el dentista lógicamente tiene que estar formado en este campo del dolor, porque si no, si se dedica solamente a quitar muelas, poner muelas o arreglar muelas, pues no es todo eso en odontología, tenemos que saber. Y muchas veces, de acuerdo, tendremos que recurrir a la interconsulta, a comunicarnos con un neurólogo que incluso nos ayude a hacer el diagnóstico del dolor, porque lo principal es el diagnóstico, Miriam. Un dolor puede proceder de una muela o puede proceder de un cáncer de lengua. Hay muchos orígenes del dolor, así que es muy importante hacer el diagnóstico del dolor y para esto tenemos que estar preparados. Número uno, pues hacemos un interrogatorio antes de mirarle la boca, no miramos directamente la boca, interrogamos al paciente. Él nos trae los medicamentos que está tomando, tomamos, claro, un buen historial clínico, preguntamos qué alergias tiene, qué enfermedades tiene, qué operaciones se ha hecho, si fuma, si no fuma, qué tipo de drogas o fármacos está tomando de manera crónica. El problema es la cronicidad, insisto. Es el dolor crónico el que nos preocupa, el dolor crónico que origina la ingesta de fármacos de manera crónica. Así que si usted, espectador, me está oyendo y está tomando algún medicamento de manera crónica todos los días, a todas las horas, primero, por favor, infórmese del principio activo de lo que está tomando. No es el nombre de la cajita, no, es el principio activo es que lleva dentro. Si es ácido acetilsalicílico, es lo que lleva la aspirina es el nombre comercial, pero el principio activo es el ácido acetilsalicílico. El antiinflamatorio fulanito de tal, pues bueno, pues vamos a ver si es ibuprofeno o qué es lo que es. Y si lo estás tomando de forma crónica, cuidado, porque puede estar interfiriendo tus procesos de reparación de tu articulación, de tu ligamento o procesos internos que tal vez tengas que ver. Por no hablar ya de los órganos que pueda dañar. Exacto, por no hablar ya de las vías de eliminación del fármaco, pues que puede afectar desde el hígado hasta el riñón, ¿entiendes? De manera que si tú no sabes qué estás tomando, pregúntale a tu médico lo que estás tomando, que te informe cómo actúa ese medicamento o ese principio activo en el interior de tu cuerpo. Bien, tenemos la historia clínica, Miriam. Segundo lugar, pasamos a la exploración. ¿Cómo medimos el dolor? Pues el dolor, te voy a decir, porque no se puede medir, no se puede pesar. No puedo saber cuál es el dolor crónico. No puedo decir, me duele. Claro, pero
pero sí que... ¿Te duele del 1 al 10? Un 9. Ah, no, pues fíjate, eso es lo que utilizamos. Miriam, precisamente eso es lo que utilizamos. Una escala de valores. Claro, una escala visual analógica. Bueno, esta es una historia donde preguntamos por los perfiles del dolor, el perfil espacial, donde le duele, cuantitativo, cuánto le duele. Para el cuánto le duele utilizamos efectivamente escalas visuales analógicas, que es una línea recta donde el paciente señala dónde cree que tiene el dolor. En un extremo no tengo dolor, en el otro extremo tengo un dolor de tirarme por un balcón. Bueno, ¿dónde señala usted con un lápiz en qué zona cree usted que tiene el dolor? Y esto es muy interesante porque nos permite hacer un seguimiento del dolor. Si yo pongo al paciente en tratamiento y viene dentro de un mes, puedo saber, si le doy otra escala visual analógica, cómo está en relación a la visita anterior, y sirve para aproximadamente hacernos una idea. No solamente se pregunta cuánto dolor se tiene, porque además desde aquí estoy viendo que hay algunas otras preguntas, ¿verdad, profesor? Claro, exactamente. Por ejemplo, hay otra escala visual analógica donde preguntamos si el síntoma afecta, cómo afecta a su vida normal, si no le deja salir, no le deja ir al trabajo muchos días, si está otra para el grado de estrés, si está tranquilo o angustiado, otra para el grado de anímico del paciente, si está alegre o triste. Hay una serie de escalas visuales que tenemos que utilizar porque hay cosas que no se pueden medir, la alegría o la tristeza, ¿cómo la mido? Pero con una escala visual analógica sí. Y así nos damos una idea del perfil general de este dolor. Una vez que ya se tiene esa historia clínica, ya se ha contextualizado o conceptualizado el dolor, entonces el profesional ya está listo para actuar. Exacto, ahora nos metemos en la boca, ahora vamos a explorar, pero solo después de tener esta historia clínica. Entonces estudiamos otros perfiles del dolor, pues como el cualitativo, qué tipo de dolor, es ardor, es un dolor agudo, es un trayazo eléctrico que me da en la cara. Bien, ese es el aspecto cualitativo, qué calidad de dolor tengo. Bueno, después de todas estas preguntas ya exploro la boca y la exploro bien. Voy a explorarla bien, desde los labios hasta el interior. Exploro la lengua, si hay ulceritas, si no. Exploro los dientes, pero no solo los dientes, las glándulas salivales, las articulaciones temporomandibulares, los músculos. Lo voy a explorar todo bien explorado y luego mandaré los exámenes complementarios que considere. Yo ya con esto, con la anamnesis y la exploración, ya tengo un juicio clínico, ya sé por dónde va la cosa, ya tengo un juicio clínico. Y luego si necesito exámenes complementarios, como es una radiografía, un TAC, una tomografía computarizada, o consultar o hacer una interconsulta con un neurólogo, pues ya lo haré para completar, para confirmar mi diagnóstico sobre el dolor. Y finalmente pondré el tratamiento adecuado, pero de cada dolor y del tratamiento adecuado para cada dolor hablaremos en los próximos capítulos. Pues yo creo que ha quedado muy claro esta primera parte del dolor y además me gusta porque hay muchísima gente, profesor, que lo padece y que no sabe realmente pues más que tomar medicación y es su forma de erradicarlo, y nosotros pues vamos a intentar hacerle llevar una vida mucho más sana, sin necesidad de tantos medicamentos. Exacto. Que no es bueno hoy en día. Exacto. Por favor, insisto, ustedes dirán que estoy contra la farmacopea. No, estoy contra una sociedad medicalizada y manipulada por agentes que tienen que ver con la salud, pero no tienen que ver con el bienestar del individuo. De manera que, por favor, vamos a ver si todos estos medicamentos podemos ir sacándolos quitándonos de encima, los que podamos, los que no. Si usted toma un medicamento de forma crónica, infórmese muy bien de los efectos secundarios y de si es preciso o podría ir sustituyéndolos por elementos naturales, las endorfinas, las anandamidas. Y hay 3 principios que promueven la producción de estas sustancias naturales, que pueden llegar a sustituir todos estos fármacos. 3 principios, los hemos citado muchas veces. El primero es no contravenir tu ritmo circadiano, tu ritmo de vigilia-sueño, dormir tus horas, cuando tienes que dormir. No es posible estar a las 3 de la mañana viendo un serial en la televisión.
El cuerpo te pide dormir, duerme, así de fácil. Comer, come, pero moderadamente y a tus horas y llevando... Bien, este ritmo biológico que es propio de ti y tú tienes que estudiarlo, no lo interfieras, come cosas adecuadas, ya hablaremos de esto concretamente otro día. Ritmo circadiano, respeta tu ritmo, tu propio ritmo circadiano. Número 2, haz ejercicio físico, porque vas a crear endorfinas. Exacto. Y número 3, utiliza una técnica de relajación, meditación, yoga. Haz algo en ese sentido que también va a crear endorfinas y te va a proteger ante el estrés. Entonces tú puedes modular tu propio dolor tomando menos analgésicos y practicando más deporte y haciendo más meditación, porque crearás tus propios analgésicos, que son las endorfinas, los mejores analgésicos. No se pueden sustituir por los demás. Si tú de forma crónica intentas tomar algo para el dolor o para la inflamación, estás sustituyendo elementos naturales que te van a ayudar. Bueno, pues profesor, muchísimas gracias por esta clase magistral sobre el dolor, que ya hemos avanzado, que es simplemente el principio. Van a haber más capítulos sobre ello en nuevos programas, pues para ir aleccionando a la gente y ayudarles a llevar una vida mucho más sana, más tranquila y mejor, porque cuanto mejor sean, bueno, cuanto más sana... ¡Ay! Se me ha olvidado la frase. ¿Cómo es la frase, doctor? Sí, si tu boca está limpia, tus besos serán más dulces. Eso es, más dulces. Si tu boca está limpia, tus besos serán mucho más dulces. Sí. Pues con esta frase Y tendrás menos dolor. Bueno, Miriam. Y tendrás menos dolor, porque de la higiene también depende el dolor, Claro, por claro. supuesto. Pues darle las gracias, como siempre, por venir y decirle a la gente que se deje aconsejar por nuestro profesor por excelencia, el doctor, por supuesto, Ambrosio, el doctor Bermejo, y nada, que después de 14 premios nacionales e internacionales, ¿quién no se va a dejar aconsejar por usted? Muchas gracias, Miriam. Encantado de estar contigo. Bueno, pues nosotros nos despedimos, pero ya saben que le esperamos aquí, en Teleelch, con el doctor Bermejo, y seguiremos hablando del dolor. Por lo tanto, no se lo pierdan. Hasta luego.